Realismo mágico. El realismo mágico tiene su origen en Iberoamérica. Surge en el siglo XX y tiene como características fundir la realidad narrativa con elementos fantásticos y fabulosos. Pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Los personajes perciben esa realidad como algo normal. En este caso, el realismo mágico pretende mezclar la realidad con la fantasía. En este caso, podemos encontrar un contexto real y personajes fantasiosos, o viceversa, un contexto fantasioso y personajes reales. Por ejemplo, un contexto real sería la Ciudad de México y situarnos en alguna delegación, algún lugar que realmente exista. Y a este relato incorporarle elementos o personajes fantasiosos. Por ejemplo, algún personaje que saque fuego, otro personaje que se teletransporte, algún otro que vuele, alguien que eche rayos láser, etc. Básicamente pretende hacer esa fundición. Pero estos elementos los personajes los van a ver comunes y corrientes, como algo cotidiano. Si nosotros en nuestra realidad vemos que alguien vuela, que alguien se teletransporta o que alguien saca fuego, nos sorprendería. Pero en este caso a los personajes no les sorprende a pesar de que es algo imaginario o fantasioso. Por ejemplo, la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, comienza con una boda. Dos primos se van a casar y la novia tiene el temor de que si en algún momento llegasen a tener hijos, sus hijos nazcan con cola de cerdo. En este caso, ese elemento es fantasioso, porque realmente si nosotros nos llegásemos a casar con algún primo o alguna prima y llegáramos a tener hijos, nuestro temor no sería la cola de cerdo, sino más bien sería alguna malformación, alguna enfermedad, etc. Pero en este caso, eso lo incorporan, ese elemento fantasioso de la cola de cerdo, lo incorporan como algo cotidiano, como algo común y corriente en esa historia o en ese relato. Ahora, por ejemplo, en el caso de Aura, esta obra de Carlos Fuentes, encontramos que nos sitúa en un contexto real de la Ciudad de México. Nos da la calle exacta, una calle del centro histórico, la calle exacta, el número, nos dice que es un edificio, describe al edificio, etc. Básicamente el contexto en el que nos plantea Carlos Fuentes es un contexto real, pero dentro de esa historia va a incorporar elementos fantasiosos. Es decir, una vez que nos sitúa en este edificio del centro histórico, lo que pasa dentro de esta vivienda resultan ser cosas bastante fabulosas, bastante fantasiosas. De repente los personajes aparecen, desaparecen, se llenan de alguna luz evidentemente brillante. Resultan ser no los personajes que pensábamos, sino otros. En fin, hace una serie de planteamientos fantásticos, inimaginables, mágicos, etc. A eso se refiere el realismo mágico, fundir de cierta manera la realidad narrativa con la fantasía que podemos encontrar en estos relatos. En el realismo mágico encontramos algunos autores y algunas obras como Miguel Ángel Asturias con sus dos obras Mulata de Tal y El Señor Presidente. Gabriel García Márquez con su obra más popular y representativa del realismo mágico, 100 años de soledad. También encontramos a Jorge Luis Borges con su obra Ficciones y finalmente a Carlos Fuentes con su obra Aura.
Cabe destacar que dentro de los máximos representantes del realismo mágico se consideran a Miguel Ángel Asturias y a Gabriel García Márquez. Es importante que recordemos a estos dos personajes para cuestiones del examen.